Buenos días. En primer lugar, agradecerle a la organización que nos haya invitado a la presentación de un sector como es el de la producción ecológica, un sector que en la Comunidad Valenciana pues, está destacando por encima de la media de toda España, y creo que hay bastantes razones para ser optimistas en este nuevo modelo de producción, que no es tan nuevo ni es tan desconocido y que efectivamente está consolidado en el mercado y con bastantes oportunidades. Bueno, pues empezaremos hablando un poco de la superficie ecológica certificada en la Comunidad Valenciana, con cerca de 146.757 hectáreas a fecha 31 de diciembre. Como veis, un 14,7% superior en el último año y un 81% en los últimos 5 años, donde la Comunidad Valenciana ha sufrido o ha vivido un plan de producción ecológica impulsado por la Consellería, que ha traído como consecuencia pues, un impulso bastante importante del sector. Bien, centrándonos en la provincia de Alicante, pues tenemos cerca de 36.891 hectáreas. Como veis, ha descendido el porcentaje y yo creo que esto es importante destacar, que luego lo veréis en la gráfica, que no es un porcentaje que se ajusta a la realidad. Es una foto del 31 de diciembre y lo que existe es que en la ganadería la transhumancia de la fase apícola hace que haya una oscilación entre las dos provincias, Alicante y Valencia, y en estos momentos, cuando se hace la fotografía, pues sale negativa, pero ya veremos más adelante cómo en otras cifras sigue siendo positiva. Bien, pues esta es la evolución que ha habido en cuanto a superficie ecológica en las diferentes provincias. Castellón ha crecido en los últimos 6 años un 309%. Castellón ya partía de unas cifras bastante bajas, es una zona bastante complicada. 130 en la provincia de Alicante y un descenso del 130% en la provincia de Valencia y un descenso del 7,7% en la provincia de Alicante. Los operadores ecológicos en la Comunidad Valenciana hay una evolución muy clara y constante desde su creación, el año 95 hasta el 2020. Y bueno, ¿qué se entiende por operadores? Todos aquellos actores que intervienen en el proceso según el Reglamento de Agricultura Ecológica. Es decir, hablamos de agricultor de la fase primaria, hablamos también de empresas de transformación, comercialización, manipulación, envasado, todo esto. Todas estas entidades tienen que estar claramente certificadas para poder pertenecer al sector ecológico, y los operadores en la Comunidad Valenciana, como veis, nunca han dejado de crecer, especialmente en los últimos 5 años. Bien, aquí tenemos también una gráfica muy completa del número de actividades industriales que tenemos en la Comunidad Valenciana, y es un incremento que ha supuesto un 46% en los últimos 5 años y cerca de un 9% en el último año. Y bueno, concretamente en actividades industriales, pues hay 748 empresas en la Comunidad Valenciana trabajando el sector ecológico, un 64% más en los últimos 5 años. Yo creo que este dato es el dato más importante de todos, porque puedo entender que la sociedad pueda alertar que el agricultor está haciendo agricultura ecológica porque hay unas subvenciones. Luego la realidad es muy diferente, porque una subvención en secano tiene muchísima importancia, en regadío tiene muy poca importancia. Pero lo que sí que es evidente es que las empresas, cuando están dadas de alta y quieren tener una línea en ecológico o trabajar en ecológico, es porque efectivamente tienen un mercado ecológico. Y en este aspecto la Comunidad Valenciana puede presumir de ser la segunda comunidad en España en número de empresas que trabajan en el sector ecológico. Sí es cierto que había un arraigo en cuanto a actividad agraria en la Comunidad Valenciana, en el sector convencional, también lo es en el sector ecológico, y en Europa siempre ha reconocido el producto valenciano como un producto de calidad. Y cuando es ecológico, pues también lo ha reconocido, y de ahí los números que estáis viendo. Bueno, también tenemos un registro de importadores, es decir, muchos de los productos que hacemos son productos elaborados, necesitan de materia prima procedente de fuera de la Unión Europea, y también ellos tienen que estar sometidos a control. Y en este caso hablamos de que ha habido un incremento, como veis, también bastante importante, con un incremento de 92,4% en los últimos 5 años,
que supone que hayan cerca de 90 y tantos importadores de producto ecológico de fuera de Europa. Bien, pues ahí tenéis un poquito también la gráfica de dónde se concentran estos operadores, ¿no? En el sector agrario, en el sector ganadero. Bueno, pues ahí tenéis todas las actividades que podéis reflejar de alguna forma, que hay un reparto muy claro y muy exponencial. Hay aproximadamente 3.544 operadores en la Comunidad Valenciana. En la provincia de Alicante, y es que tengo un problema que no me veo bien. En la provincia de Alicante, bueno, pues está concentrado, la ganadería ha crecido muchísimo en la última parte, los agricultores están concentrados, es que no veo, la verdad. Ha subido un 8,7%, creo. Bueno, lo más importante para mí es que los datos son todos positivos. Y aquí vemos que en el tema del ratio, todo lo que sea la superficie con respecto al número de operadores ha ido creciendo en toda la Comunidad Valenciana, y esto supone que los porcentajes son bastante altos. Bueno, pues por provincias, los operadores que veis los tenéis ahí todos reflejados, todo el incremento que ha habido prácticamente en las 3 provincias. Y en la provincia de Alicante, pues el crecimiento ha sido también real, es decir, tenemos más agricultores que nunca, tenemos más empresas que nunca, y la superficie que teníamos negativa era una superficie condicionada también por la movilidad que supone la actividad apícola. Bueno, si hay un dato importante en el sector ecológico es la edad, que en el caso de los productores ecológicos es en una media de 48 años de incorporación. Creo que es un dato bastante positivo. Es difícil encontrar un joven que se quiera incorporar al sector agrario y no cuente con el sector ecológico. Y el género, es decir, estábamos en un 24,5% de mujeres liderando explotaciones agrarias en el 2019, y en el 2020 ya son cerca del 31%, y es un género que está en alza en el sector. Por lo tanto, se genera mucho optimismo en este aspecto. Y bueno, la superficie certificada de los principales cultivos, pues como veis, está en el vino, está en los frutos secos, en los cítricos, bueno, pues en las hortalizas en último lugar. Estos son los más importantes de todos, y es importante destacar también pues que los frutos secos, el olivar y los cereales siguen siendo los más importantes junto con los frutos secos, y a continuación pues tenemos los cítricos y la fruta, que está bastante consolidada también. Y en la provincia de Alicante pues ya veis que los frutos secos son los que destacan por encima del resto, muy seguido de los cítricos, muy concentrados todos en la Vega Baja, y a continuación ya pues el viñedo, los olivos y bueno, pues los frutales también. Esta es la evolución del sector en la Vega Baja. Como veis ahora pues es que no lo veo, pero no importa. En el 2020 ya veis que hay una superficie muy amplia de hectáreas, y hemos pasado de las 20 hectáreas que teníamos en el 2010 a las bueno, es que no lo veo, ya no puedo dar los datos, a las 2.700 y pico hectáreas que tenemos ahora mismo en la Vega Baja. Es decir, que hay una cantidad muy importante de evolución en la Vega Baja, en los cítricos sobre todo, y en la hortaliza también, que es un producto bastante destacado. Y bueno, pues ahora voy a lo que realmente quería un poco presentaros, mi parte más importante, que es el por qué la producción ecológica. Hay una realidad que ha comentado antes el compañero, que tenemos un modelo agrario minifundista, pero muy desarrollado, es decir, está muy implantado en la Vega Baja. A pesar de que el minifundismo tiene su parte negativa, tiene su parte positiva también, es decir, esto permite tener una diversidad bastante importante de cultivos y especies, y la ganadería también forma parte muchas veces de ese ciclo, una ganadería que desde Europa ya están impulsando, que tiene que estar presente en los modelos agrarios. Y yo creo que ese minifundismo es también una oportunidad, porque es difícil cambiar el minifundismo, sí que se puede mejorar, y antes lo ha comentado el compañero, hay algunas ideas para poder mejorarlo, pero la realidad es que ese minifundismo nos puede dar también la oportunidad de tener diversidad de cultivos, diversidad de especies,
Y esto creo que es bastante importante. Algo que hay muy importante también en la comarca, yo creo que también en la Comunidad Valenciana, pero la comarca de la Vega Baja también lo es. Yo soy de Alicante, de Novelda, soy productor de Buenmesa. Es un fuerte arraigo agrario, ¿no? Es decir, que la agricultura aquí siempre ha formado parte de la sociedad. Sería difícil entender una provincia de Alicante sin agricultura, una Comunidad Valenciana sin agricultura. Y ese arraigo lleva un saber hacer de los operadores, de los agricultores. Los agricultores saben cómo tienen que manejar su explotación, saben cómo funciona la agricultura, y este dato es muy importante, porque ese fuerte arraigo nos puede permitir afrontar nuevos retos con una facilidad asombrosa en ese aspecto. Creo que hay también unas condiciones climáticas óptimas para muchos cultivos. Ya sabemos que el factor del agua es un factor limitante y un factor pendiente de solucionar y que lleva arrastrando muchos años y posiblemente también vaya a continuar. Pero es cierto que la Vega Baja cuenta con un territorio cargado de oportunidades climáticas para ofrecer una gama de productos muy amplios y de mucha calidad. Y en esos alimentos de calidad, muchas variedades de productos también se han perdido porque quizás no eran competitivas, porque quizás no eran productivas, porque quizás no hemos sabido tampoco llegar al consumidor que de verdad puede valorar este tipo de productos. En la alimentación ecológica es muy importante este tipo de productos, que vienen siendo productos pues, con un sabor muy concreto, con unas características muy concretos y muy bien valorados en el conjunto de la sociedad de consumidor ecológico. Y yo creo que tenemos la oportunidad de recuperar algunas de esas especies y a través de la investigación mejorarlas, mejorar el rendimiento, identificar al consumidor, llegar al consumidor y que el consumidor está dispuesto a pagar. Eso lo tengo muy claro. Después, es un modelo agrario que busca optimizar los recursos. Yo entiendo que si cualquier sector productivo le estamos obligando, y ellos se están viendo obligados a optimizar y a ser más eficientes. Si pedimos que un electrodoméstico sea más eficiente y consuma menos, si pedimos que un vehículo consuma menos combustible y haga más kilometraje y sea más eficiente, los agricultores, por definición, tenemos que ser también más eficientes en nuestra gestión. Es necesario optimizar mejor nuestros recursos, es necesario hacer un mejor uso del suelo, un mejor uso del agua, y tenemos que ir buscando una forma de cada día mejorar esa producción. Yo creo que eso ya se está haciendo y creo que ese es el camino, y eso nos va a permitir de alguna forma también dignificar al agricultor. Yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido la agricultura convencional y que no la ha tenido el ecológico es precisamente que la agricultura ecológica, cuando nace en los años 70 en Europa, nace porque hay un grupo de consumidores que quieren un determinado tipo de producto y un grupo de productores que están dispuestos a hacer ese producto porque entienden que así es la agricultura. Ellos llegan a un acuerdo y ese acuerdo les ha permitido sobrevivir durante décadas y ha permitido tener una empatía agricultor-consumidor. Esa empatía ya se ha desconectado hoy en día. Hoy en día, cuando vamos a un supermercado que están gestionando un porcentaje altísimo de los productos frescos, rara vez sabemos quién hay detrás de ese kilo de limón o de esos tomates o de esos pimientos. Es difícil saberlo. ¿Por qué? Porque han desconectado a la parte primaria del consumidor. Y un consumidor sin información va a buscar siempre el precio más barato. Es lógico. Por lo tanto, yo creo que la agricultura ecológica en este aspecto sí que ha sabido desde el principio canalizar este canal de comunicación, un canal directo productor-consumidor. Cuando tú conoces a tu productor, todo es más fácil. Cuando tú conoces a tu consumidor, todo es más fácil. Y es bien conocido que esta agricultura ecológica del directo a directo que había en los años 70 en Europa, cuando se ha extendido y cuando tu consumidor no está cerca de ti, sino que está a 1000 kilómetros o a 1000 kilómetros, alguien tiene que decidir si ese agricultor hace las cosas como yo creo que las está haciendo. Por eso aparecen las autoridades de control, para que en base a un reglamento europeo de agricultura ecológica pueda auditar si ese agricultor está haciendo las cosas, o esa empresa o ese operador, tal cual refleja el reglamento, que es lo que el consumidor acepta como bueno. Por lo tanto, es importantísimo dar ese paso
y dignificar la imagen del agricultor. ¿Por qué? Porque tenemos un consumidor exigente y consecuente. Es decir, el consumidor de producto ecológico no es un consumidor que el precio sea el factor más importante. Lógicamente, el precio siempre es un factor importante, pero no es el más importante. Y por lo tanto, ese factor es bastante importante. Entonces, ¿qué pide un consumidor? Pues pide transparencia, pide lealtad, pide fidelidad y a cambio será consecuente, pagará un poquito más el precio y sabe que con su moneda, cuando pone su euro encima de la mesa para comprar 1 kilo de limones o 100 gramos de limones, apuesta para que el que hay detrás de esos limones funcione. Y esto es algo que los consumidores tenemos que entender y los productores tenemos que entender porque producimos alimentos y alimentos para un consumidor. Y un consumidor que lo que está pidiendo es transparencia y calidad. Y bueno, yo creo que el hecho de producir o hacer agricultura ecológica pues mejora la calidad de vida de todos, de los productores, de los consumidores, del entorno en el que se desarrolla la actividad, y creo que es bastante importante en ese aspecto que se haga agricultura ecológica. Si me puedes pasar a la última pantalla. ¿O era esta última pantalla? A ver. Uy, ¿ya no hay más? Bueno, pues si no hay más, aquí acaba, pero lo más importante para mí es que tengamos en cuenta que un modelo de agricultura ecológica es un modelo de oportunidades, es un modelo que el consumidor agradece, que Europa, ahora mismo con el año 2030, tiene el objetivo de que el 25% de la superficie en Europa sea agricultura ecológica. En la Comunidad Valenciana estamos cerca de un 21%, será fácil cubrir ese 25%. No es un dato autonómico, es un dato a nivel estatal, pero lo más importante es que tengamos en cuenta que debemos de ir a un uso racional de todos nuestros recursos y que esos recursos la agricultura ecológica los contempla porque necesita de una calidad para poder desarrollar su producción. Hay un mercado allí, un mercado que está esperando la agricultura ecológica, que está esperando nuestros alimentos, y que la realidad que nos encontramos muchas veces en el campo de la comercialización de producción ecológica es que incluso la agricultura ecológica no es suficiente en algunos lugares de Europa para poder vender tu producto. Es decir, es la autopista innegociable para llegar a un determinado mercado. Pero ese mercado está organizado con una certificación propia, como puede ser Naturland, como puede ser BioSuisse en Suiza, como puedan ser otras. Y es importante a veces tener también un proyecto que englobe desde el principio hasta el final a toda la parte que participa en el proceso. Y en este caso, el proceso es un proceso donde termina con un consumidor que es exigente, pero que tiene las ideas muy claras, que está dispuesto a asumir responsabilidades, pero lo que está exigiendo a la otra parte también es pues, que haga las cosas como debe y que sea transparente en la gestión. Yo creo que estamos en un buen momento en la Comunidad Valenciana, estamos en un momento en Europa. Creo que va a ser irrenunciable ir hacia una agricultura en este aspecto pues, más sostenible, más generosa y menos agresiva en este aspecto. Y creo que hay un grupo de consumidores muy importantes en Europa que está esperando esa reacción también de los productores. Y debemos recordar que el levante español prácticamente ha sido y es la despensa de Europa, y es donde se suministran, y lo que esperan de nosotros pues es una agricultura pues, ecológica, esa es la realidad. Entonces, la velocidad en que podamos llegar a estos objetivos va a depender, en buena parte para mí, de la investigación. Yo creo que la investigación tiene que ir ligada a la agricultura ecológica. Buscamos una agricultura de precisión, y esa agricultura de precisión tiene que ir acompañada de la investigación. Y no hay otras posibilidades de mejorar la eficiencia que no sea a través de la investigación, de que los agricultores sean cada vez más técnicos y de que los técnicos sean cada vez más agricultores. Y a nivel comercialización, que el agricultor esté cada vez más cerca del consumidor y el consumidor más cerca del agricultor. No hay fórmulas secretas, pero sí que hay pues, algunas ideas que pueden desarrollarse. Muchas gracias y a vuestra disposición.